Muy buenas tardes, yo soy José Guerra y estoy aquí junto con Pedro. Pido disculpas porque soy arritmólogo, con lo cual estar aquí entre un bicho raro, entre tantos bichos raros, pero de otro tipo, pues bueno, siempre puede surgir algún tipo de anticuerpo. Para mí es un absoluto placer estar esta tarde aquí con vosotros en el Congreso de la Asociación del Ritmo y presentar esta mesa que es de extraordinario interés para mí y espero que también para vosotros. Asociación de Imagen Cardíaca. Asociación de Imagen Cardíaca. Dentro de la mesa de ritmo. Muy bien, pues nada, yo creo que podemos empezar con las charlas directamente y después ya iremos generando discusión. Empezamos con Marinela Chaparro, de Virgen de la Macarena de Sevilla. Nos va a hablar de los criterios de riesgo embólico y cómo utilizamos la imagen cardíaca para identificarlos. Bueno, buenos días. Yo voy a comenzar con esta charla de predictores de riesgo embólico. La voy a estructurar en dos partes, una parte dedicada específicamente a lo que es la fibrilación auricular, pero yo creo que debemos hablar también un poco, ya que estamos en una reunión de imagen, pues del resto de las fuentes embolígenas, porque sobre todo por ver esas imágenes, ¿no? Por ver que no solamente, aunque sea la más frecuente, no es la única fuente que tenemos. El ictus cardioembólico, como sabéis, constituye el 20-25% de los casos de ictus isquémicos, pero hasta en un 30 o 40% de los casos nos vamos a encontrar que no encontramos esa causa, bien o porque no hemos completado todo el trabajo diagnóstico que tenemos que hacer, o bien porque hemos descartado todo el resto de las causas. El ictus cardioembólico va a tener mayor severidad, mayor morbimortalidad y mayor recurrencia. Por lo tanto, es necesario que contemos con una serie de predictores que nos ayuden a establecer estrategias de prevención secundaria para evitar dichas recurrencias. En la detección de la fuente embolígena, pues contamos con, además de unos datos clínicos que nos orienten hacia que el perfil es embolígeno, descartar estados de hipercoagulabilidad y además contamos con las técnicas de imagen, que por disponibilidad en la mayoría de los centros, pues las más usadas son el eco transtorácico y el eco transesofágico. Desde el punto de vista patológico podemos clasificar las fuentes embolígenas en tres categorías. Aquellas estructuras que van a tener predisposición a formación de trombos, masas de cualquier etiología y defectos intracardíacos pues que van a actuar como conductos que van a ser responsables, por ejemplo, del embolismo paradójico. Con todo ello vamos a contar con una serie de diferentes condiciones. Todas van a predisponer a embolismo, pero unas van a tener mayor riesgo y otras van a tener menor riesgo o incierto. Y ahora iremos hablando de cada una de ellas. Como sabemos, la FA es la arritmia sostenida más frecuente. El tromboembolismo es una de las complicaciones más severas de esta arritmia. Se asocia a enfermedad valvular, a miocardiopatía, a factores de riesgo, a otras comorbilidades como son la hipertensión, diabetes, la edad, fundamentalmente, que van a aumentar aún más este riesgo. Y nosotros, para estratificar este riesgo de embolismo, pues lo que utilizamos son las escalas que todos conocemos, de las cuales la más utilizada actualmente es la escala Chadbourne. El trombo en la aurícula izquierda y concretamente en su orejuela es la causa más frecuente de embolismo y sobre todo asociado a estas arritmias auriculares, aunque también se puede ver en ritmo sinusal. En la patogénesis o en lo que es la formación del trombo intervienen una serie de alteraciones pues, anatómicas, estructurales, derivadas del remodelado auricular, de la fibrosis y alteraciones hemodinámicas como que su base es el estasis sanguíneo debido a la pérdida de la función contráctil. A esto, además, se van a asociar una serie de anomalías en la cascada de coagulación que se ha visto que están presentes en estos pacientes con fibrilación auricular y todo ello en conjunto pues, van a promover la formación de trombos. El eco transtorácico normalmente es la prueba que primero se hace en un paciente con fibrilación auricular, pero tiene muchísimas limitaciones. De hecho, el eco transesofágico es la prueba de elección a la hora de valorar fundamentalmente la orejuela, su anatomía y su función. Sabéis que se han descrito 4 tipos de morfología de orejuela que son mucho mejor visualizadas por TAC que por transesofágico. A mí me cuesta por transesofágico, salvo algún tipo. Y se ha visto que todas ellas están asociadas a un riesgo embólico diferente. Y de todas ellas, parece ser que la morfología en ala de pollo es la que está asociada a un menor riesgo, probablemente por su superficie más lisa en la orejuela y menos ausencia de esos lóbulos accesorios. Pero la formación del trombo es un todo continuo. Es decir, si nosotros nos encontramos un trombo en la orejuela, evidentemente tenemos el riesgo más alto de embolismo. Pero todo lo que precede a la formación de ese trombo, como es la formación de ecocontraste denso en orejuelas grandes y una velocidad de vaciado baja, o sea, por debajo de 27, se han relacionado con un mayor riesgo embolígeno.
Además de la presencia de trombo y de ecocontraste espontáneo, como sabemos, ya se publicó hace ya algunos años que en pacientes que tenían un riesgo bajo, la disfunción ventricular estaba asociada a un mayor número de ictus y de recurrencia de FA. De hecho, actualmente está incluida en la escala como equivalente de la insuficiencia cardíaca. Lo mismo ocurre con el tamaño de la aurícula izquierda. También se relaciona con mayor número de ictus y de recurrencias de FA. Normalmente, nosotros lo valoramos mediante los diámetros, es lo que se ha hecho tradicionalmente. Sabemos que eso no es exacto porque no es acorde a la morfología que tiene la aurícula. Lo que se recomienda desde hace ya algún tiempo es medir por volúmenes y, a ser posible, volúmenes en 3D o por resonancia para aquellos que tengan la posibilidad de ello, evidentemente. No está claro de todas formas qué valor, o sea, se sabe que cuanto más grande, mayor riesgo de que se forme un trombo y de embolismo, pero no se sabe exactamente cuál es el valor a partir del cual se va a formar ese trombo. Otros autores pues también proponen que existen una serie de parámetros que proceden de la valoración de disfunción diastólica del ventrículo izquierdo en pacientes con FA y fracción de eyección preservada, como son el cociente E', la S' y la E', y que su combinación fundamentalmente pues van a estar relacionadas también con un mayor número de eventos cardiovasculares. Otro parámetro que está en estudio en este campo es el strain de la aurícula izquierda. Ya se ha hablado esta mañana sobre ella y se ha evaluado en numerosas condiciones como es la enfermedad valvular, insuficiencia cardíaca, como hemos comentado, en hipertensión, en diabetes, incluso en recurrencia de FA tras una cardioversión o ablación. Pues bien, estos autores, entre otros, que se están haciendo varios trabajos al respecto, ellos proponen que el strain global sería un parámetro que proporcionaría un valor añadido a los actuales scores de riesgo, mejorando la estratificación del riesgo embólico en la FA y además como predictor de mortalidad ante eventos embólicos. En la misma línea, estos otros autores pues también proponen que el strain añadiría un valor incremental en cuanto a la predicción de FA tras un ictus criptogénico. Todos estos datos también, pero en realidad no tenemos ninguna evidencia actualmente, o sea, de cómo aplicarlo en la clínica diaria. De hecho, yo creo que necesitamos bastante más estudios, no tanto como con la insuficiencia cardíaca, porque esto no lo estamos empleando actualmente, para ver exactamente cuáles son los puntos de corte del strain de la aurícula izquierda y, además, lo más importante es establecer qué implicación clínica va a tener esto en la práctica clínica diaria, es decir, por ejemplo, a la hora de establecer una anticoagulación empírica. Como he dicho, además de la FA, existen otras fuentes embolígenas que también son consideradas de alto riesgo. Una de ellas es el trombo en el ventrículo izquierdo. Es una complicación severa tanto de la cardiopatía isquémica aguda y crónica mucho más frecuente, como de las miocardiopatías. Y uno de los parámetros en el que nos vamos a fijar para evaluar el riesgo embolígeno es la morfología del trombo. Aquellos que protruyen en la cavidad, son móviles y pediculados, tienen mayor riesgo de embolismo. Esto también es un poco controvertido porque el trombo a lo largo del tiempo va cambiando tanto en morfología como en movilidad. Y de todas las características que se han asociado a una mayor riesgo de formación de trombo, descartar pues infartos de gran tamaño, dilataciones severas del ventrículo izquierdo en el caso de la miocardiopatía, bajo gasto con contraste espontáneo y éxtasis sanguíneo, y la caída en FA, por ejemplo, miocardiopatía hipertrófica, en amiloidosis, donde ya la aparición de la FA nos hace indicar o nos aconseja indicar el inicio de anticoagulación por su alto riesgo embolígeno. Otra fuente embolígena que es un poco más controvertida es el foramen oval permeable. Su prevalencia tan alta en la población general nos hace ver como si fuera ya lo consideramos una variante de la normalidad. Pero hasta el 40% de los FOB se han relacionado con un ictus criptogénico, pero no todos los no todos los FOB están relacionados con el ictus. ¿Cuáles se ha visto que están relacionados con el ictus criptogénico? Aquellos que son considerados de alto riesgo. Los que son grandes, más de 3 milímetros, los que presentan un shunt importante derecha-izquierda comprobado mediante técnicas de contraste, los que presentan aneurisma del septo interauricular y una motilidad amplia del mismo. Todos conocemos las controversias que existen en cuanto al manejo de estos pacientes, si cierre de FOB versus terapia médica. En los últimos años hay hasta 6 ensayos, 6 estudios que comparan ambas estrategias. Estos estudios son muy diferentes en cuanto a tipo de terapia utilizada, tipo de dispositivo, el tipo de paciente incluido, pero todos globalmente concluyen que el cierre del FOB más terapia antiagregante sería una estrategia válida, indicada en aquellos pacientes jóvenes con un FOB que tienen características de alto riesgo. Esta misma semana ha sido publicado en la Revista Española de Cardiología que incluso esta estrategia deberíamos ampliarla a los pacientes de mayores de 60 años.
En cuanto a las válvulas como fuente embolígena, bueno, pues la endocarditis está considerada una fuente de alto riesgo, tanto válvula nativa como prótesis. El diagnóstico diferencial fundamental de la endocarditis protésica debemos hacerlo con la trombosis protésica, mayor en las prótesis mecánicas y sobre todo en posición mitral y tricuspidea. ¿Qué parámetros se han relacionado con un mayor riesgo de embolismo en las trombosis? Pues la movilidad del trombo y el tamaño. El diagnóstico diferencial en la válvula nativa debemos hacerla fundamentalmente con el fibroblastoma. Aparte de sus características especiales de dónde se implanta, que son diferentes, que nos van a orientar al diagnóstico, diferentes de la endocarditis o del trombo, la clínica del paciente es la que nos va a orientar al diagnóstico fundamentalmente. No existen predictores establecidos de riesgo embolígeno en cuanto al fibroblastoma, ni siquiera el tamaño se ha comprobado que sea de mayor o alto riesgo embolígeno, pero lo que sí está indicado en la cirugía, siempre que sea posible, consensuado con el paciente, evidentemente, y sobre todo si ha tenido un ictus, si son sintomáticos. En cuanto a los predictores de endocarditis que nos encontramos, pues de todos los que os muestro aquí, pues destacar también la movilidad, como ocurre con el trombo, como el tamaño de la vegetación. En este metaanálisis de 21 estudios se ve que el tamaño de la vegetación se ha relacionado tanto con un mayor número de eventos isquémicos como de mortalidad. Tumores. Afortunadamente es una entidad menos frecuente. El tumor venino más frecuente es el misoma, como todos sabemos. Tenemos la idea de la imagen redondeada, adherida a la fosa oval, pero nos lo podemos encontrar de cualquier morfología, en cualquier cámara y adherido en cualquier sitio, como ocurre en este misoma que está adherido a la pared lateral. Los misomas que son pediculados, que presentan texturas gelatinosas, friables, móviles y grandes, pues son los que más riesgos de embolismo van a tener. Y después los tumores malignos, que son mucho más raros, los más frecuentes son las metástasis, pues el mayor riesgo que tienen por su localización preferencial en las cámaras derechas, pues de embolismo pulmonar, como ocurre en este caso de este paciente que tenía un cáncer de células renales. Lo mismo ocurre con los dispositivos, donde el diagnóstico diferencial también hay que hacerlo entre endocarditis y trombo preferencialmente. No existen tampoco parámetros específicos, pero la lógica nos dice que cuanto más grande y más móvil, pues más riesgo de embolismo va a tener. Y por terminar, con la placa de ateroma en aorta, muy frecuente, por ser la última no quiere decir que sea la más infrecuente, es muy importante, porque la aterosclerosis está presente en muchos pacientes mayores, se relaciona con la FA y con factores de riesgo tradicionales. El estudio de la aorta debe estar incluido siempre cuando estamos buscando la fuente embolígena y generalmente se hace por eco transesofágico. ¿Cómo valoramos el riesgo de la placa de ateroma para ver el riesgo embolígeno que va a tener? Pues principalmente su grosor, cómo es su superficie, si tiene o no elementos móviles, y establecemos la clasificación que vemos a continuación y de los cuales el grosor de placa mayor de 4 milímetros o la presencia de elementos móviles se va a relacionar con un mayor número de ictus. No nos da mucho tiempo de hablar de las otras técnicas de imagen, de todas formas no son de primera línea a la hora de evaluar la fuente embolígena, pero sí que nos van a proporcionar un valor adicional. Destacar de la resonancia y del TAF, fundamentalmente por su resolución espacial mayor, pues la mejor visualización de la anatomía de la orejuela, por ejemplo, tienen una sensibilidad y especificidad próxima al 100% para detectar trombos, y su capacidad también de poder visualizar, al igual que la resonancia, estructuras extracardíacas, pues nos permite visualizar, por ejemplo, la aorta en toda su totalidad. Destacar de la resonancia, en comparación con el resto de técnicas, pues la capacidad, gracias a las secuencias de realce tardío, de poder, en cardiopatía isquémica, valorar, por ejemplo, el tamaño de la escara ventricular, hacer diagnóstico diferencial con diferentes miocardiopatías y masa, o por lo menos acotar ese diagnóstico diferencial. Pero sí que tienen como mayor limitación el que no visualizan bien o no pueden detectar bien las fuentes embolígenas pequeñas. Y para concluir, pues ante un ABC con características embolígenas, pues es necesario hacer un detallado proceso diagnóstico para establecer la etiología, en las cuales las técnicas de imagen juegan un papel muy importante. Aunque el transtorácico sea la primera prueba a realizar, tiene muchas limitaciones, luego el ET es la técnica de elección. Las otras técnicas, como resonancia y TAC, van a proporcionar un valor incremental, pero como he dicho, tienen algunas limitaciones y no son de primera línea de momento en la búsqueda de esta fuente embolígena. Y bueno, contaremos, mejor dicho, en un futuro, porque hacen falta mucho más estudios de parámetros que nos ayuden, junto a las escalas habituales que tenemos ahora, como el CHADVAS, en determinado grupo de pacientes poder estratificar mejor ese riesgo y poder valorar
riesgo-beneficio de diferentes elecciones terapéuticas. Gracias. Muchas gracias, Marianela. A continuación, un viejo amigo, el doctor Calvo, nos hablará de técnicas de imagen alrededor del proceso de ablación. ¿Qué y cuándo? Si os parece, dejamos las preguntas todas al final para intentar optimizar los tiempos. Muy bien, buenos días a todos. Es un placer estar aquí una vez más en la reunión de la sección, a la que quiero especialmente, y compartir además la mesa con amigos, especialmente los moderadores, donde sí que creo que es muy apropiado que esté un electrofisiólogo como el doctor Guerra entre nosotros. Lo primero que tengo que hacer es pedir perdón a la sala, pedir perdón al comité organizador, porque si decía Mark Twain que la definición de experto y la mesa se llama pregúntenle al experto, hay dos definiciones. Una es aquel que está versado en la materia de la que va a hablar, y la segunda es aquel que se mueve más de 100 millas para hablar de algo. Yo creo que en este caso me acojo a la segunda definición y prefiero decírselo antes de que se den cuenta después de la charla. Bueno, me gusta ir de frente, vamos. Este es mi bonito hospital. Y realmente el tema del que vamos a hablar es apasionante y es una epidemia como las que estamos viviendo, porque la fibrilación auricular en el año 2018 ya era el primer procedimiento de ablación por radiofrecuencia que se hacía en nuestro país, y además con un crecimiento muy rápido. Y en el año 2019 pues todavía va a ser superior. En mi hospital ya pasa de los 130 procedimientos al año, y la verdad es algo que tenemos ahí, y muchas veces los especialistas de imagen pues vivimos un poco alejados de este tema. Para hablar de lo que es las técnicas de imagen en la ablación de FEA, pues voy a seguir el esquema de la que siempre lo hace fenomenal, que es Laura Sanchís, en su artículo de la Revista Española de Cardiología, que es una persona muy sistemática, muy metódica, y voy a tratar de hablar pues de los distintos momentos que hay en este tratamiento, como serían la selección de los candidatos, el procedimiento ya de guía de la ablación y, por último, el seguimiento. En cuanto a la selección de candidatos, pues lo más básico es hacer un ecocardiograma que no debemos de olvidarnos que muchas veces nos permite seleccionar a pacientes que precisamente no irán para ablación de venas pulmonares, sino que muchas veces irán a cirugía. Dejémosles algo todavía, ¿no? Pues ya les queda poco, pues habrá que dejarles algo todavía. Y ahí está el doctor Lee, que cada vez les deja menos, pero bueno, esto va un poco por ahí. Y el ecocardiograma transtorácico y las distintas técnicas que utilicemos para mediciones de volumen, etcétera, como se nos ha contado, pues a veces nos puede demostrar la futilidad, como sería el caso de la derecha, donde tenemos una dilatación aneurismática de la aurícula izquierda. Pero realmente lo que puede ser apasionante en este contexto, en la selección de candidatos para predecir el éxito o no de una ablación, pues pueden ser quizás, cuando hablamos de ecocardiografía, las técnicas que nos miden la función auricular, es decir, a través del STREAM, bien sea por DTI o bien sea por speckle tracking. Este es el trabajo de Motoki, donde se encontró que un punto de corte de menos 23,2 era el que marcaba en pacientes con fibrilación auricular paroxística la persistencia de ritmo sinusal un año después de la ablación, y con un valor además adicional a todos los factores que ya conocemos, como el sexo, la edad, la duración, el tipo de fibrilación auricular, etcétera. Y en este sentido, pues las técnicas de imagen, este otro trabajo, pues pueden ser de utilidad. Un trabajo también del Hospital Clínico, como había mencionado antes. Cuando estamos hablando de seleccionar candidatos, pues evidentemente uno de los problemas que encontramos es la detección del trombo, y ya se han enseñado imágenes espectaculares en la charla anterior, preciosas, muy bien tratadas, y bueno, esta imagen solamente es para recordar pues algunas cosas. En la imagen de la izquierda, el pánico del residente, el pánico del adjunto joven de cardiología, o el pánico del adjunto no tan joven que no se dedica a imagen. ¿Cuántas cardioversiones o procedimientos habrán desechado por imágenes raras en la orejuela izquierda que la gente no sabe interpretar, y que en algunos casos pues el 3D o simplemente la experiencia te ayudan a conocer que es un músculo pectíneo, como en esta imagen que muestro aquí? Luego está el problema del contraste denso, que algunos no saben cómo manejarlo, y luego obviamente pues tenemos la imagen típica de trombo, que es la que nos debemos de quedar con ella y la que supone realmente un warning. Debemos de hacer sistemáticamente la exclusión de trombo, al menos mediante ecocardiograma transesofágico. Esto es una pregunta que se plantea todos los días y que la literatura pues nos está moviendo, y un poco en línea con lo que viene en la charla siguiente con respecto a las estrategias de anticoagulación,
pues que probablemente las cosas son un poco diferentes. Si estamos hablando del contexto de la cardioversión eléctrica, donde estamos incluyendo pacientes con CHA2-VASc relativamente elevados, pues la presencia de trombos pues va a ser muy alta, 6-8% de los pacientes. Sin embargo, cuando nos movemos hacia el mundo de la ablación, sobre todo en la fibrilación auricular paroxística, la tasa de trombos que nos vamos a encontrar en pacientes es muy baja. En este caso, por ejemplo, este estudio con bastantes pacientes, 1.753 ecocardiogramas transesofágicos preablación, todos con CHA2-VASc bajos, puesto que eran ablaciones realizadas a lo largo de muchos años, se encontraron 11 trombos, lo cual significaba el 0,6%. Curiosamente, 8 de esos pacientes estaban anticoagulados, 5 con anticoagulantes directos y 3 con warfarina. Probablemente cuando uno mira más en el trabajo, pues ve que uno de los trombos que estaba descrito era precisamente un artefacto. Pero bueno, ahí quedó, ¿no? En cuanto al ET, no hay duda de que es la técnica que consideramos gold estándar para la detección de trombos, por cuanto es la única que tiene validación con anatomía post-mortem o con anatomía quirúrgica. Todas las demás se han comparado con ella. Pero el TAC, que es una técnica que ha llegado relativamente nueva, pues lo hace bastante bien. Este es un metaanálisis de todos los estudios que se han hecho en pacientes con TAC, sin importar las técnicas que hayamos utilizado para descartar artefactos, ¿no? Incompleta reflexión de la orejuela, etcétera. Y vemos en la línea de abajo cómo el valor predictivo positivo es bajo, efectivamente, 41%, pero lo que nos importa realmente en la práctica es que el valor predictivo negativo es muy alto, es prácticamente del 100%, con lo cual, si tenemos un TAC normal, pues la posibilidad de tener un trombo es realmente muy baja. Y si además hacemos el metaanálisis y nos ceñimos solamente a los estudios que se han hecho para valorar específicamente orejuela izquierda con técnicas de adquisición diferida o con técnicas de doble bolo, o incluso con decúbito supino, que también es otra, con decúbito prono, que también es otra opción, pues vemos cómo el valor predictivo negativo llega ya al 100%. Es decir, que un TAC normal puede prácticamente excluirnos un trombo, y las imágenes de la derecha pues nos muestran arriba un trombo antes y después de la adquisición diferida y abajo pues lo que sería un contraste espontáneo lento o denso, que al hacer una adquisición diferida pues obtenemos una buena represión de la orejuela izquierda. Bien, en cuanto a la predicción de éxito y la aplicación de otras tecnologías, pues no podemos olvidarnos de la resonancia. Todos ustedes conocen el estudio de CAF, que medía la fibrosis de la orejuela izquierda, y que los que asistimos dentro de nuestra ignorancia al Congreso Europeo del año 2013 fue realmente la highlight del Congreso. Y todos esperábamos que esa noticia se presentase en un New England, en un Circulation, como suele ser con los grandes estudios, y además justo a la hora de la publicación del Congreso. Pues no, este trabajo tardó un poquito más en ser publicado y además ya se fue un JAMA. Ya no fue una de las revistas. Es una gran revista, pero no se fue una de las revistas más importantes. Problema porque había algunas limitaciones, ¿no? Pero en todo caso es muy atractivo. Es decir, los pacientes que tenían baja presencia de fibrosis auricular izquierda medida por resonancia 3D, secuencias muy lentas, con trance tardío de gadolinio, estos pacientes estaban en ritmo sinusal el 90% a los 475 días, mientras que si el estadio era avanzado, un estadio Utah 4 que le llaman, con más del 30% de fibrosis, pues la persistencia de fibrilación auricular era del 30%, de ritmo sinusal era solo del 30% a los 475 días, a un año y medio aproximadamente. Es decir, que la fibrosis auricular izquierda medida por resonancia pues es de interés. Nos movemos ya hacia el siguiente estadio, que es vamos a planificar nuestro procedimiento. Y nuestro procedimiento, ya que hay un electrofisiólogo, y da miedo decirlo, pero básicamente buscamos un trigger, y ese trigger son las venas pulmonares, sobre todo cuando estamos hablando de primeros procedimientos, y si no, que me corrija después, y fibrilaciones auriculares paroxísticas. Pero para ver anatomía, realmente las técnicas que necesitamos son técnicas más avanzadas. Tenemos la resonancia, por ejemplo, en la imagen de la izquierda, la angioresonancia, en este caso necesita gadolinio con todos sus problemas, o tenemos el TAC. El TAC, que con las reconstrucciones volumétricas nos permite identificar las variantes anatómicas que no son infrecuentes, como el caso del medio, que es un ostium, un tronco izquierdo común,
nada infrecuente y además que presenta problemas a la hora, sobre todo, de resultados, o una vena derecha intermedia, como es el caso de la derecha. Estas dos técnicas, cualquiera de las dos, son excelentes en la determinación de la anatomía, pero probablemente en el día de hoy utilicemos muchísimo más el TAC por disponibilidad, rapidez y probablemente también por fiabilidad. Hablaba de triggers y el trigger hoy por hoy son las venas pulmonares, pero en el futuro, y aquí hay un electrofisiólogo, ya se la dedico, por hacer un poco de publicidad a compatriotas, pues puede haber otros triggers dentro de la dentro de la aurícula izquierda en el futuro. Uno pueden ser los divertículos, ya veremos en qué queda eso, y otro es nuestro conocido para los de imagen que hacemos transesofágico, el ligamento de Marshall, ese repliegue endocárdico que genera tantos artefactos que a veces nos molesta mucho para ver qué es lo que hay debajo en la orejuela, pero que es una vía parasimpática, es una llegada de inervación parasimpática muy importante en el corazón y que quizás en el futuro sea un sustrato de ablación, un trigger de ablación en algunos pacientes. De hecho, creo que está a punto de publicarse los resultados de un ensayo clínico al respecto y será en los próximos meses. Si esta diapositiva es o no adecuada, pues nos lo dirán con el tiempo, ¿no? Sin duda, para ver este tipo de anatomías, aunque el eco transesofágico, sobre todo el 3D, sea muy útil, pues la verdad es que lo que obtenemos con el TAC pues es realmente espectacular y muy reproducible. Siguiente estadio, ya nos metemos dentro del procedimiento. Conocemos la anatomía que vamos a tratar, más o menos tenemos una idea de lo que queremos hacer y tenemos que atravesar el septo. Y atravesar el septo, todos los que estamos aquí de imagen estamos pensando en utilizar técnicas de imagen para asistir a este procedimiento. Pero bueno, la verdad es que los electrofisiólogos te llaman muy poco. Yo he asistido solamente en 2 años a 2 procedimientos transeptales en el laboratorio de electrofisiología y eran realmente casos muy complejos. Y ellos se basan simplemente en la posición de los catéteres, como hacen los hemodinamistas, sus referencias anatómicas, pero además tienen una más, que es el GIS, el catéter del GIS, que también les da una información más. ¿Cómo es esta punción transeptal? Esta punción transeptal, si fuese ideal, en condiciones ideales, a ellos les gustaría tener una punción muy posterior y más bien baja, un poco distinta a la del mitral clip, que es un poco más alta. Cada técnica tiene un poco sus preferencias, pero bueno, como muchas veces se hace una punción ciega, no guiada por procedimientos de imagen, pues no siempre se consigue en ese sitio. Y como decía, pues la punción transeptal a veces da lugar a situaciones difíciles. Situación difícil, hacer a ciegas esta punción, pues la verdad, con este aneurisma del septo interauricular, pues da un poco de miedo. Como te pases un poco, la verdad tienes escasamente 1 centímetro de margen y algo malo puede pasar. Pero también hay situaciones todavía más complejas y el mundo nos está llevando hacia esas situaciones. No hablo ya solo de las cicatrices posquirúrgicas en pacientes intervenidos a través de la vía transeptal en el pasado, sino, pues, por ejemplo, estos casos que pongo aquí de Anplatzers en la orejuela, en el septo interauricular, que obligan a hacer unas punciones transeptales dirigidas. En un caso, además, lo hicieron atravesando el propio Anplatzer. Pero bueno, pioneros tiene que haber para todo. Bueno, el siguiente paso, ya hemos adquirido nuestras imágenes tridimensionales, tanto de TAC como de resonancia, pues vamos a hacer los procedimientos de navegación, integramos estas imágenes, las integra nuestro ingeniero con nuestros equipos que no son precisamente baratos, navegadores todos ustedes conocen, desde el Carto, el Ensight NavX de Abbott, que es el que tenemos nosotros, etcétera, y los cuales son capaces por sí solos de generar imágenes electroanatómicas con un sistema de coordenadas, en el caso de la izquierda que les muestro, a través de 6 parches que nos permiten hacer unas coordenadas magnéticas y obtener imágenes electroanatómicas, que a su vez vamos a fusionar con las imágenes anatómicas que tenemos de fusión y así conseguimos unas imágenes excelentes que nos permiten guiar el procedimiento. Bueno, y una vez hecho esto, ¿qué tenemos? Las complicaciones, pues el derrame pericárdico. El derrame pericárdico es la complicación más inmediata, afortunadamente ocurre en menos de un 1% y sería hacer con un eco transtorácico. Algunos laboratorios hacen ecocardiogramas de control a todos los pacientes para buscar derrames, pero este no sería el caso. Y en el seguimiento, ¿qué vamos a hacer?
En el seguimiento, pues por una parte tenemos el diagnóstico de complicaciones como la fístula arterioesofágica, la cual es muy poco infrecuente. La técnica de elección es el TAC sin contraste, no hace falta, lo que hay que ver es gas dentro de la silueta cardíaca de la aurícula izquierda. Podemos ver las estenosis de las venas pulmonares y el ecocardiograma puede ser una técnica de utilidad tanto por transtorácico como por transesofágico. No podemos olvidarnos de la gammagrafía pulmonar, que también existe, da imágenes exactamente iguales a las del TEP, pero no nos da anatomía, no nos vale para estenosis de menos del 50% y nos va a dar muchos falsos negativos. Tenemos, por tanto, dos técnicas de elección que son la tomografía computerizada y la cual pues, tiene sus contraindicaciones, como todos conocemos, y que bueno, tenemos que tratar de evitar la pseudoestenosis de la vena pulmonar inferior izquierda por la compresión de la aorta, y esto nos obliga a hacer mediciones en múltiples fases del ciclo, múltiples adquisiciones, y a veces colocar al paciente en decúbito pleno. Estas serían las ventajas e inconvenientes de cada una de las técnicas. Obviamente algunas son más disponibles que otras y otras menos, pero sin duda los ganadores son el TAC y la resonancia. Y en cuanto al seguimiento, pues nosotros nos interesa ver qué es lo que ocurre con la función de la aurícula izquierda, si somos capaces de recuperarla o no. Todos estos son factores predictores de buen pronóstico. Para esto podemos utilizar las técnicas descritas de ecocardiografía transtorácica avanzada que hemos comentado previamente, pero sin duda donde está el futuro y donde está la realidad es volver otra vez al tema de la fibrosis auricular izquierda, que si realmente funciona, porque en el DECAF había un 17% de exclusiones. Si realmente funciona, nos puede ofrecer muchas posibles novedades, muchas posibles perspectivas para el tratamiento de las recurrencias, para ver dónde están las reconexiones, para ver posibles sustratos. Y de hecho, pues ahora hay en marcha un estudio prospectivo randomizado, que es el DECAF-2, que es lo que está intentando ver es si cómo tratar a los pacientes, si tratarlos con simplemente ablación de venas o con ablación de venas más ablación de la fibrosis. Cuando tengamos los resultados de este estudio, pues probablemente esto haga que esta técnica, si es positivo, desde luego se dispare mucho más. Conclusiones. Para la selección de candidatos, sin duda valorar cardiopatía ecotranstorácico, predicción de éxito ecotranstorácico porque es más fácil, pero la cardioresonancia tiene un papel muy importante y el futuro está por llegar. Y para las contraindicaciones, el TAC, porque se hace de base en todos los pacientes como guía para la ablación y nos puede servir ya para descartar trombos. Ecotransesofágico sería en este caso de segunda elección. La guía de la ablación, sin duda, el TAC. La resonancia la usamos menos resolución temporal, y para el seguimiento, pues la cardioresonancia yo creo que tiene un papel muy importante, sobre todo en los REDU procedimientos. Muchísimas gracias a todos. Muy bien, pues muchas gracias, Fran, por la presentación. Lo mismo, las preguntas las ajustaremos al final. Y presento al doctor Cosín, es presidente de la Asociación de Cardiología Clínica, trabaja en el Hospital Arnau de Vilanova y nos hablará de los anticoagulantes directos en el laboratorio de electrofisiología. Muchas gracias a vosotros, muchas gracias al comité organizador y muchas gracias a todos vosotros que estáis aquí hoy en esta reunión, y espero que yo cambie un poco porque menos imagen, pero más clínica, ¿no? Más cómo podemos tratar las complicaciones que han comentado previamente. Me voy a centrar en dos aspectos que son los que más interés veo yo, es la cardioversión eléctrica y el paciente con ablación de fibrilación auricular, y no voy a perder mucho tiempo, que ya he visto que aparece la música y ya sé lo que significa. Este es mi conflicto de intereses. Lo primero que quería centrar es el tema de los anticoagulantes de acción directa. Estos fármacos realmente han venido para quedarse, y siento hablarles de esto, pero es un par de diapositivas porque yo creo que la trascendencia que tienen es mucho más de lo que podemos ver. Fíjense, esto es la experiencia italiana, no con el coronavirus, sino con los anticoagulantes de acción directa, que fíjense cómo su uso ha ido claramente increciendo en los últimos años. Esto se ha acompañado de una disminución del uso de aspirina y de antivitamina K, y esto ha conseguido lo que queríamos, ha conseguido que los pacientes tengan menos ictus, que los pacientes tengan menos hemorragias intracerebrales y que no haya más hemorragias mayores. Por lo tanto, estos fármacos han venido totalmente para quedarse y ya son el futuro del tratamiento antitrombótico en el paciente con fibrilación auricular.
Y esto de que son más caros, yo esto no lo tengo claro, porque cuando utilizamos un fármaco no solo tenemos que pensar en lo que cuesta el fármaco, sino también en las complicaciones que evitamos. Y de hecho, en la experiencia italiana, fíjense cómo si sumamos no solo el coste del fármaco, sino lo que cuestan los ingresos por un ictus o por una hemorragia o por la monitorización del INR, cómo los costes se han reducido. Y ahora ya centrándome y visto que todos mis compañeros han puesto vídeos, yo también quería poner un vídeo, a ver si sale, no de imagen, pero bueno, también para amenizar esto, de lo que es la cardioversión eléctrica para Mr. Bean, ¿no? Que, bueno, ya, era el vídeo que tenía para ustedes, lo siento. Bueno, lo que les quería comentar, el uso de anticoagulación oral es algo, para la cardioversión, es algo que tenemos que tener claro. Este estudio es el primero que lo describió, ya tiene unos cuantos años, y como ven, el uso de anticoagulantes para la cardioversión es necesaria, si no el paciente tiene ictus, ¿no? Se complica. Y poco a poco ha ido evolucionando. Los estudios más recientes lo que nos han dicho es que si el INR en el momento de la cardioversión es menor de 2 o 2,3, el riesgo de ictus continúa, por lo tanto tenemos que tener al paciente bien anticoagulado para hacerle la cardioversión. Y ya pasamos a los anticoagulantes de acción directa, que es lo que les venía a decir. Tenemos 3 estudios específicos con anticoagulantes de acción directa. El primero que se presentó es el EXPERT. El EXPERT tenía 2 ramas según el paciente llevara anticoagulación previa o se le hiciera un transesofágico. En este caso se le hacía la cardioversión de forma inmediata o en pacientes que no tenían ninguna de estas 2 condiciones, que se les daba tratamiento ya sea rivaroxaban o anticoagulante de acción warfarina durante al menos 3 semanas. El estudio en SURE con edoxaban es muy similar. Y por último, el EMANATE, que tenía un aspecto diferencial, que eran pacientes que acababan de tener la fibrilación auricular. Fibrilación auricular recién diagnosticada, menos de 48 horas, y cuando había dudas se hacía un eco transesofágico. Por lo tanto, gran parte de estos pacientes tenían eco transesofágico y les podré dar algo que hemos aprendido de este estudio. Otro hecho diferencial es que en este estudio se daba una dosis de carga de apixaban 10, igual que damos en el momento de la cardioversión, normalmente damos una heparina de bajo peso molecular. En el estudio EMANATE se da una dosis de carga de apixaban 10 para reducir las trombosis agudas o reducir el riesgo de ictus durante el procedimiento. Les traigo un metaanálisis que resume todos los estudios para no ir contando estudio tras estudio. Básicamente, en eficacia, estos son los datos de los pacientes que fueron sometidos a cardioversión en los ensayos principales, en los ensayos pivotales, y esos son los datos de los estudios específicos para cardioversión. Fíjense cómo más bien hay una clara tendencia a reducir el riesgo de ictus con los anticoagulantes de acción directa cuando el paciente se somete a cardioversión, y todo esto con una tendencia también clara a reducir el riesgo de sangrado mayor. Por lo tanto, ya he dicho que son fármacos de gran utilidad, que además de estos beneficios que les acabo de contar de tendencia a reducir ictus y tendencia a reducir sangrado mayor, una gran ventaja, y yo creo que para nuestra práctica clínica esto es lo que yo considero más trascendente, es que el procedimiento se hace el día que pensamos que se va a hacer. Con los anticoagulantes antivitamina K, con el Sindrón, muchas veces llega el paciente a la sala a hacer la cardioversión y tiene un INR infraterapéutico. Normalmente entre un 15 y un 30% de procedimientos se suspenden. Fíjense en el estudio EXPERT cómo cuando se utilizaba rivaroxaban se reducía claramente el tiempo, porque se hacía a los 21 días, que era cuando estaba previsto el procedimiento de cardioversión, mientras que se utilizaba warfarina, se prolongaba el tiempo para hacer la cardioversión. Y por otro lado, esta reducción, fíjense cómo en el grupo de warfarina había 95 pacientes que no se les podía hacer la cardioversión porque estaban mal anticoagulados en ese momento. Y otro aspecto interesante de estos estudios es qué pasa con los trombos que ustedes ven cuando hacen un eco transesofágico a estos pacientes. ¿Qué ocurre? En el estudio EMANATE hubo 60 pacientes, 30 en cada grupo, que tenían trombo cuando se hacía el eco transesofágico. ¿Y qué es lo que se hizo? Bueno, pues se repitió el eco. ¿Cuándo? A los 37 días más o menos del primero. ¿Cuántos trombos habían resuelto?
Pues más o menos la mitad, tanto con el grupo de heparina y antivitamina K, que se resolvían 10 de 18, como con el grupo de apixaban, que se resolvían 12 de 23. Por lo tanto, si ustedes ven un trombo en la orejuela, no vale con anticoagular 3 semanas más al paciente, hay que repetir la imagen porque en la mitad de los casos el trombo continuará ahí. Y otro aspecto importante es que cuando ustedes hacen un eco transesofágico, claramente acortamos los tiempos para realizar el procedimiento. Esto es un registro de práctica clínica en Dinamarca. Fíjense cómo los pacientes que están en el grupo de eco transesofágico claramente se acorta el tiempo para realizar el procedimiento. Y también si llevan anticoagulante de acción directa. Estos son los que llevan eco transesofágico con anticoagulante de acción directa o warfarina, y estos son los que iban en el grupo de no eco transesofágico, como con warfarina se prolonga el tiempo para realizar el procedimiento. Por lo tanto, el eco transesofágico está claro que acorta el procedimiento y si todavía lo queremos acortar más, utilicemos un anticoagulante de acción directa. ¿Y qué nos dicen las guías para estos pacientes? Bueno, esto ya lo saben ustedes, que cuando hay más de 48 horas o tenemos que utilizar anticoagulantes durante 3 semanas o hacer un eco transesofágico. Y una duda que seguro que ustedes la tienen, yo la tengo y nos surge a todos, es qué hacer con los pacientes con un CHAS-VASc que tienen una fibrilación auricular y les damos un CHAS-VASc de 0, tienen una fibrilación auricular, les damos una cardioversión, ¿necesitamos mantener la anticoagulación 3 semanas o no? Pues fíjense que las guías tampoco lo tienen claro, pero la tendencia actual es que solo si el episodio estamos seguros que ha durado menos de 12 horas, solo en ese caso no anticoagularemos al paciente, pero si el episodio ha durado más de 12 horas, sí que anticoagularemos al paciente por lo menos 3 o 4 semanas. ¿Por qué? Porque en el registro finlandés se vio que cuando la fibrilación auricular había durado más de 12 horas, ya aumentaba el riesgo de ictus en el seguimiento. Y ahora pasamos a la ablación. La ablación de fibrilación auricular claramente va a más. Ya esta diapositiva la ha enseñado Fran antes, y es que es algo que todos los días se hacen cada vez más procedimientos. ¿Y qué datos tenemos con los anticoagulantes de acción directa? Bueno, pues que estos fármacos son tan eficaces y tan seguros o más como los antivitamina K para realizar la ablación. Incluso todos estos estudios que se han hecho específicos con dabigatran, con rivaroxaban, con apixaban, rivaroxaban y edoxaban, todos estos estudios se hacían sin interrumpir el anticoagulante de acción directa en el momento de la ablación. Y fíjense que la seguridad es comparable perfectamente con los antivitamina K. Pero la duda es, ¿debemos de interrumpir el anticoagulante de acción directa para el procedimiento? José, ¿qué hacemos? ¿Lo interrumpimos o no lo interrumpimos? No. No lo interrumpimos. No, sí, digo, no darlo, sí, se interrumpe. Ah, vale. Yo muy claro. Pero fíjate que en la diapositiva, esto era para crear polémica, pero está bien, sí. Fíjate que todos los estudios que se han hecho es sin interrumpir el anticoagulante de acción directa. Y hay 2 trabajos que han comparado si interrumpimos o no interrumpimos el anticoagulante de acción directa. Este está hecho con apixaban. Y fíjense que cuando interrumpimos el apixaban, cuando no interrumpimos el apixaban, el riesgo que tenemos de complicaciones es el mismo que cuando lo interrumpimos. Por lo tanto, los electrofisiólogos todos quieren interrumpir, lo cual me parece lógico. Pero al final no hay una reducción de complicaciones cuando lo interrumpimos. Y el otro estudio es este que se acaba de publicar hace poco, es un randomizado a hacer el procedimiento sin interrumpir, saltando solo una dosis o interrumpiendo el tratamiento durante 24 horas, con los 3, con apixaban, dabigatran y rivaroxaban a partes iguales. Y fíjense que el número de complicaciones tampoco era diferente cuando no se interrumpía, cuando se interrumpía una sola dosis o cuando se interrumpía el anticoagulante durante 24 horas. Por lo tanto, luego podemos discutir sobre esto porque no sé si la evidencia apoya esto. ¿Qué nos dicen las guías? Las guías sí que respaldan lo que dice José,
que sí que hay que interrumpir y interrumpiremos más o menos según el riesgo embólico y el riesgo hemorrágico del paciente. Pues bueno, la música todavía no ha sonado, he conseguido terminar la charla y concluiré diciendo que los anticoagulantes de acción directa son una arma terapéutica estupenda para el paciente que va a ser sometido a cardioversión eléctrica, reduce el tiempo y nos podemos ajustar al día que habíamos quedado para hacer la cardioversión. El uso de eco transesofágico y anticoagulantes de acción directa acortan este tiempo a la cardioversión. Aproximadamente el 50% de los trombos se resuelven, pero el otro 50% no, por lo tanto tendremos que repetir el eco transesofágico y la ablación con fibrilación auricular con anticoagulantes de acción directa es segura. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias, Juan, y gracias por crear polémica, después hablaremos. Y para finalizar, contamos con la doctora Cristina Mitroy, que nos hablará del cáncer y fibrilación auricular. ¿Qué hacemos? Buenos días, muchas gracias. ¿Se oye bien? No, se oye. ¿No se oye? Se oye ahora, ¿no? Sí. Muchas gracias a los organizadores para la invitación. Me hace realmente mucha ilusión estar aquí. Igual que el doctor Cosín, mi charla va a ser un poco más dirigida a la parte práctica. Yo creo que ya prácticamente se ha dicho casi todo sobre la imagen en fibrilación auricular. Hemos hablado hoy mucho de cardiooncología. ¿Qué relación tienen el cáncer y la enfermedad cardiovascular? Pues es mucho más profunda de lo que uno puede pensar a primera vista. Las dos enfermedades son las principales causas de mortalidad en las sociedades modernas. Basalmente, las dos son producidas o son favorecidas por los mismos factores de riesgo, por la edad. Parcialmente la relación se debe a tratamientos para el cáncer que pueden tener efectos deletéreos sobre el sistema cardiovascular y en menor proporción de una invasión directa, un efecto directo del propio tumor sobre el sistema cardiovascular. El cáncer favorece la aparición de la fibrilación auricular por edad, por comorbilidades, por tratamientos, por cirugías, por un estado inflamatorio generalizado que muchas veces tienen estos pacientes, por alteraciones metabólicas, iónicas, estrés o, como hemos dicho, incluso un efecto directo del propio tumor. En una encuesta recién publicada sobre la actividad de las unidades de cardiooncología que ya han empezado a funcionar en España, se reporta un porcentaje de un 12% de los pacientes atendidos en estas consultas que son pacientes con fibrilación auricular. Es verdad que la mayoría de los centros han reportado en la consulta de cardiooncología los pacientes que están remitidos simplemente para monitorización cardíaca. En Puerta de Hierro, en la consulta que tenemos, donde hemos excluido prácticamente estos pacientes, los de monitorización, hasta un 25%, y es un porcentaje relativamente constante. En los últimos años tienen fibrilación auricular, por lo tanto es un volumen importante y representan una carga importante en nuestra práctica de día a día. ¿Por qué es importante la fibrilación auricular? Hemos visto que la presencia de un cáncer prácticamente dobla el riesgo de tener fibrilación auricular y al revés, cuando tenemos fibrilación auricular hay mucha más probabilidad de que nos diagnostiquen un cáncer en los meses inmediatamente posteriores. Un paciente con cáncer que desarrolla fibrilación auricular pues tiene 6 veces más riesgo de tener insuficiencia cardíaca, mayor riesgo embólico, especialmente en la población de pacientes con linfoma, aumenta muchísimo más el riesgo de insuficiencia cardíaca e incluso de mortalidad global. Muchos fármacos antineoplásicos inducen fibrilación auricular y muchos de ellos, como podéis observar, son de los que se utilizan de día a día en oncología, las antraciclinas, los agentes alquilantes, la gemcitabina, el cisplatino, que también es un fármaco que se usa mucho. Quedaros con el ibrutinib, que es un fármaco que se está utilizando mucho últimamente en el campo de hematología, en los pacientes con leucemia linfática
isquémica crónica, que ya de por sí son pacientes mayores de edad, muy expuestos a la fibrilación auricular y que se están describiendo tasas muy altas de fibrilación auricular a lo largo de los tiempos, hasta un 16% a los pacientes que llevan años de tratamiento con este fármaco. ¿Cómo manejamos? Pues básicamente los pacientes los vamos a manejar de forma habitual a la práctica clínica habitual. Van a ser pocos los que nos vamos a centrar a realizar un control de ritmo. Si tienen inestabilidad hemodinámica, si tienen factores corregibles, pacientes jóvenes sin cardiopatía. La mayoría van a ser pacientes frágiles con un cáncer avanzado, probablemente tengan cardiopatía estructural y probablemente el tratamiento antitumoral que induce fibrilación auricular y que vamos a querer mantener nos va a impedir que hagamos una estrategia de ritmo. Si aplicamos una estrategia de ritmo, por supuesto en los casos de inestabilidad, tras descartar cardiopatía, trombosis, como se ha hablado, nos podemos ir a una cardioversión urgente y en caso de que tenemos más tiempo y vamos a pensar en una cardioversión electiva, a continuación vamos a ver qué hacemos con la anticoagulación, pero hay que tener en cuenta que muchos de los fármacos antiarrítmicos van a ser problemáticos en estos pacientes. Por ejemplo, la amiodarona, que es la que más usamos, nos va a prolongar el QT, que puede favorecer la prolongación que tenemos ya de base con el tratamiento oncológico o incluso varias interacciones metabólicas. Pocos pacientes van a ir a ablación de venas pulmonares, pero es una opción que siempre vamos a tener en mente. En el control de frecuencia cardíaca apuntamos una frecuencia cardíaca por debajo de 110. Tenemos betabloqueante digoxina como opciones en pacientes con una fracción de eyección disminuida y si la fracción de eyección es conservada se nos abre el abanico de los bloqueantes de calcio. Sin embargo, también hay que tener en cuenta que el verapamil o el litiazem interactúan muchísimo con los tratamientos oncológicos que se utilizan. El problema más importante en los pacientes con fibrilación auricular y cáncer es cómo podemos estimar el riesgo de embolia. Nos vamos, por supuesto, a la escala CHAS-VASc que empleamos a diario. Los estudios pivotales, los análisis post-hoc de los pacientes con cáncer no detectan un mayor riesgo embólico. Sin embargo, sabemos que los pacientes con cáncer ya tienen, independientemente de la fibrilación auricular, tienen más riesgo de tener un ictus, una embolia, sobre todo los cánceres de páncreas o de pulmón tienen alto riesgo embólico. Empieza a haber evidencia, como por ejemplo este estudio registro danés en una población muy extensa, que los pacientes con CHAS-VASc bajo de 0 1, donde pensamos que el riesgo embólico podría ser muy bajito, pues los pacientes con cáncer tienen más riesgo. Si os fijáis en las curvas rojas, la que es llena es de los pacientes con cáncer y la que es de puntitos es de pacientes sin cáncer, parece una diferencia importante entre pacientes con un score CHAS-VASc de 1. Para valorar el riesgo hemorrágico, pues tenemos un poco más de claridad. Aunque hay algún registro que no detecta más riesgo de hemorragia, la mayoría sí lo pone de manifiesto y es bastante claro, tanto en pacientes anticoagulados como en pacientes que no han recibido anticoagulación. ¿Qué tenemos que saber de riesgo hemorrágico? Pues es importante si el cáncer es activo, es más alto que si el cáncer ha sido pasado o no. La enfermedad diseminada también tiene más riesgo de sufrir hemorragias. Diríamos, pues, ¿qué nos va a interesar? Un paciente metastásico, pues le vamos a mandar a cuidados paliativos y hemos acabado. Pero no, estos pacientes viven hoy en día muchos años y es necesario hacer los ajustes correctos de medicación. También los tumores gastrointestinales, genitourinarias no resecados, tienen más riesgo de hemorragia. Si nuestro paciente está sometido a intervenciones, como es muy frecuente, la coagulopatía, trombocitopenia, la insuficiencia renal, nos favorece este riesgo. Siempre tenemos que tener en mente las escalas que podemos utilizar para estimar este riesgo. ¿Y qué opciones tenemos para la anticoagulación? Pues tenemos estas tres. Las heparinas, la verdad que no los deberíamos de mencionar,
mencionar, pero quizás es lo que más se utiliza en la práctica clínica. Los oncólogos tienen mucha confianza después de emplearlo durante muchos años en la enfermedad tromboembólica, pero disminuye de forma importante la calidad de vida, complicaciones locales, no hay evidencia en absoluto para su eficacia y, por supuesto, son caros. Deberían ser utilizados solo como terapia puente o en los pacientes que no tienen tolerancia oral. Los antivitaminas K todavía es más claro. Se sabe, hay muchos estudios que dicen que empeora el control del INR en el momento que un paciente es diagnosticado con un cáncer activo. Tiene muchas interacciones y está demostrado que pueden provocar hemorragias graves. Pueden ser una opción para los pacientes con fibrilación auricular valvular. Los anticoagulantes directos son los fármacos de elección, tanto si el paciente tiene cáncer o no. Y cuando nos planteamos utilizar algún fármaco de esta clase, tenemos que tener en mente tres aspectos importantes: las interacciones medicamentosas, si por las características basales de los pacientes hay algo que nos puede hacer pensar que tienen más riesgo, como los tumores gastrointestinales no resecados, que favorecen mucho el sangrado, la trombocitopenia y, por supuesto, la función renal. ¿Qué evidencia hay de los anticoagulantes directos en comparación con la vitamina K? Tenemos evidencia de los estudios pivotales de los anticoagulantes directos. En principio, la eficacia de estos fármacos es igual en pacientes con o sin cáncer, su superioridad en comparación con la warfarina. Incluso hay algún endpoint combinado, por ejemplo, de ictus, en el caso del ENGAGE, un endpoint combinado de ictus, embolia e infarto, sale a favor del edoxaban en los pacientes que tienen un cáncer. La demás evidencia es en principio de baja calidad. La mayoría son registros retrospectivos. Mencionaría el registro de Kim, que compara pacientes tratados con anticoagulantes directos y antivitamina K y encuentran un menor riesgo embólico, menor riesgo hemorrágico, incluso mayor supervivencia en los pacientes con anticoagulantes directos. Otro estudio recién publicado, es el último que podéis observar, está hecho en las bases de datos de Estados Unidos con veteranos que tienen fibrilación auricular y cáncer, y encuentran datos que nos tienen que hacer pensar mucho. La mortalidad de los pacientes que están tratados con warfarina es del 44% versus un 26% los pacientes que están tratados con anticoagulantes directos, y parece que sobre todo disminuye el riesgo de ictus hemorrágico. ¿Qué pasa en los pacientes con plaquetopenia, con trombocitopenia? El consenso general de los hematólogos es que aquellos que tienen más de 50.000 plaquetas deberían ser tratadas con anticoagulantes a dosis plenas, y los que tienen menor de 25.000 plaquetas, la anticoagulación estaría contraindicada y deberíamos hacer un manejo individualizado. Todo lo que es intermedio es la zona gris, donde tenemos que tomar una decisión en la consulta. También se podría plantear el cierre percutáneo de orejuela en aquellos pacientes que tienen buena supervivencia y un nivel bajo de plaquetas a largo, que se piensa que se va a mantener. Y ya con esto voy acabando. Tenemos que tener en mente, como hemos comentado en los anticoagulantes directos, las principales interacciones. El dabigatran es un sustrato de la glicoproteína P, por lo tanto todos aquellos fármacos que actúan sobre esta vía van a cambiarnos los niveles plasmáticos de dabigatran. El apixaban y el rivaroxaban son influidos más por los fármacos que afectan
afectan al citocromo 3A4, mientras que el edoxaban parece tener menos relación con ambas. Es imposible que alguien recuerde tablas de este tipo, pero así como norma general, los inductores del citocromo 3A4 van a disminuir la concentración plasmática de apixaban y rivaroxaban, y los de glicoproteína P la de dabigatran. Y por lo contrario, los inhibidores nos van a aumentar las concentraciones plasmáticas. A modo de conclusión, estamos delante de una gran población de pacientes que tienen mucha complejidad. Es necesario individualizar el tratamiento. En cuanto a control de frecuencia cardíaca, probablemente sea la estrategia que más frecuentemente vamos a emplear. Tenemos claro que el riesgo embólico parece algo aumentado y el riesgo hemorrágico claramente más aumentado en estos pacientes. Hay que intentar emplear siempre que sea posible los anticoagulantes directos y siempre pues tener un abordaje multidisciplinar en los equipos de cardio-oncología. Y muchas gracias por vuestra atención. Pues nada, muchísimas gracias por ajustaros al tiempo. Ahora tenemos 10 minutos para preguntas y comentarios. Entonces, mientras la audiencia se moviliza para preguntar, yo tengo un par de preguntas para la parte de imagen inicialmente. Marinela Leifran, habéis hablado bueno, está claro, es clave la imagen en el diagnóstico de trombosis, de la causa, de las fuentes y tal. Y habéis empezado a comentar ya pues, la utilidad de la imagen como predictor, ¿no? El predictor sobre todo del tema del strain auricular. Con los problemas que tenemos ahora ya de strain ventricular en las diferentes patologías, ahora centrarnos en strain auricular, la organización en imagen va a tener que ser muy diferente. No sé si tiene mucho sentido, de la misma manera que cardio-oncología, pues la parte de oncología genera cardio-oncología y el strain ventricular en este setting pues está muy orientado con unos profesionales concretos. ¿Cómo veis vosotros, porque por la prevalencia de filación auricular, por la prevalencia de ictus, cómo veis que se tendría que utilizar este predictor? ¿Es viable hacerlo a todo el mundo? Evidentemente no. ¿Y qué papel puede tener dentro de estas escalas de riesgo que tenemos, CHA2-VASc, etcétera? Hombre, de momento aplicabilidad es bastante difícil. Es lo que dice, si tenemos problemas con ponernos de acuerdo con los puntos de corte en el strain de ventrículo izquierdo, en la aurícula izquierda es que cada valor es diferente de los diferentes estudios que hay ahora mismo. Hombre, yo pienso que a lo mejor en un futuro podría ser, quién sabe, igual que la disfunción ventricular se incluyó como equivalente a la insuficiencia cardíaca más adelante, pues quizás en un futuro el strain de la aurícula nos puede ayudar pues, a tomar decisiones en determinados grupos de pacientes, por ejemplo, en aquellos que tengan un CHA2-VASc 0,1 y que sea como un apoyo más para decidir junto con el paciente, decidiéndolo con él y consensuándolo con él, el riesgo-beneficio, pues decidir si anticoagularlo o no. Pero de momento no. Bueno, yo creo que si no haces algo, no puedes utilizarlo. Y esto necesita hacer muchos y entrenarlo. Yo no lo puedo hacer porque no tengo la tecnología. Entonces, con eso la hemos pedido. Creo que tienes que entrenarte y hacer las cosas y así le verás la utilidad. Es la historia misma de todo. Los que estamos más o menos vinculados a determinadas casas comerciales hemos pasado por el strain de puntillas y hemos llegado muy tarde hasta que tenemos un strain decente, ¿no? Pues con el tema del strain auricular pues pasa un poco lo mismo. Pero creo que tiene sentido. Bueno, a mí me gustaría puntualizar, pues yo creo que la imagen, o los especialistas en imagen, habéis pasado un poco desapercibidos en toda la parafernalia montada alrededor de la predicción del riesgo embólico en los pacientes con fibrilación auricular, tanto en el valor predictivo positivo, que sería para ti, Marinela, como el valor predictivo negativo para ti, Fran. Es decir, el valor predictivo de aquel paciente que puede tener un ictus y que tú quieres saberlo para anticoagularlo, y el paciente que le voy a hacer un procedimiento y quiero no tener un ictus post-procedimiento. Y hemos creado un CHA2-VASc que es muy útil, que es una gran escala, pero se nos olvida con cierta facilidad que es una escala basada en datos epidemiológicos que sirve como gran discriminador. Pero después en los números bajos, en el 0, en el 1 y en el 2, vosotros tenéis un gran papel. Es decir, a mí siempre me dice, allá en el informe pone aneurisma del septo, pero el aneurisma del septo realmente es embolígeno, y si tienes un CHA2-VASc de 0
le tengo que prestar atención, porque el chat dice cardiopatía estructural, pero ¿qué demonios es cardiopatía estructural? Vosotros os habéis, como digo vosotros en el sentido generoso, habéis participado relativamente superficial, de una manera superficial por estas escalas. Y yo creo que la imagen tiene un papel fundamental. Decirme, bueno, mira, yo esta orejuela no la veo del todo bien como para decirte que a lo mejor no tiene. No, jugamos con el chatbot porque es muy cómodo, porque es muy fácil de usar, pero en la individualización de la medicina personalizada no hay que esperar a que lleguen los ordenadores para personalizar la medicina. Es que a lo mejor en determinados casos la tenemos que personalizar antes y en eso tenéis vosotros la sartén por el mango. Es mi opinión. Sí, es lo que hemos dicho, los casos esos de riesgo bajo, moderado, pero que tenga características por anatomía, el foramen o lo que sea, de alto riesgo. Pues pero la técnica de las imágenes ha pasado siempre un poco desapercibida en todo esto. No sé exactamente por qué. Sí, tienes toda la razón en eso. Yo creo que ahí la imagen va a tener que jugar un papel, pero van a jugar un papel más cosas. Por ejemplo, está el ATI-score, que incluye el dímero D, y que parece que tiene unos resultados espectaculares. Faltan datos prospectivos, ¿no? Pero tiene un valor predictivo aparentemente en población, independientemente del chat. O sea, está por encima de eso. Entonces, bueno, ya veremos. Creo que tenemos una pregunta en la audiencia. Para la doctora Mitray, me ha sorprendido un poco que no hayas utilizado prácticamente nada la palabra contraindicación en la anticoagulación en los pacientes neoplásicos, a excepción de lo de la plaquetopenia severa. En el paciente pues no tan raro de encontrar, con expectativa de vida inferior a 1 año, con metástasis cerebral y con un CHA2-VASc moderado 3-4 y una edad de 50 años. ¿Crees que debemos anticoagular a un paciente así, metástasis cerebral, 50 años, expectativa de vida menor de 1 año? No, por supuesto que no. Yo creo que es difícil estructurar y decir pues en una charla que existe una contraindicación para todos los que tengan metástasis, pero con el paciente delante, por supuesto que nadie va a anticoagular un paciente que tiene tan alto riesgo hemorrágico. Sobre todo las metástasis cerebrales, pues tenemos muy poca evidencia. Y la verdad es que la mayoría de estos pacientes prácticamente no se están anticoagulando. La sola presencia de metástasis, sin embargo, no es contraindicación, porque puede haber territorios menos sangrantes. No tenemos evidencia, por lo tanto es muy difícil dar una recomendación en base a experiencia personal. Esto es la típica respuesta de que tenemos que ver el paciente, tenerlo delante, comentarlo con él, exponerle las opciones y tomar una decisión. Pero tú tienes más experiencia que nosotros y tal. Habitualmente con metástasis no se suele utilizar, ¿no? Ha habido, pues yo creo que en mi experiencia, pocos pacientes que no les he podido anticoagular por metástasis cerebrales. Ha habido algunos más por derrames pericárdicos. Pero es verdad que, pues bueno, de momento son pocos años, pero hay que individualizar. Yo no lo descartaría 100%, pero es que es imposible dar una recomendación generalizada. Gracias. Una pregunta para Juan. Sí, teniendo en cuenta que estamos en un foro de imagen, vamos a hablar de imagen y de anticoagulación, de una visión como es la tuya, la del clínico y de fibrilación auricular. Has hablado de la cardioversión, has hablado de la anticoagulación y de repente aparecen trombos. Es decir, ¿cuál es el papel de la anticoagulación en aquellos pacientes que están anticoagulados y de repente aparecen trombos, o en aquellos pacientes no anticoagulados que las imágenes dicen que no tienen trombos y que después pasan cosas? Es decir, desde el punto de vista no del especialista en imagen que te dice esta aurícula está perfecta y después el paciente hace un trombo, o del paciente que tú lo tienes anticoagulado y que te quedas tranquilo porque a lo mejor tiene una orejuela pequeña y después le encuentras trombo. Sí, el hecho ¿Cómo que se relaciona todo esto? Es difícil, ¿eh? La pregunta es difícil. Fácil. Yo te puedo decir lo que opino. Yo estoy seguro que hacemos cardioversiones con gente con coágulos, porque de estos pacientes que han estado semanas anticoagulados, las 3 semanas que te dicen las guías, hemos visto que hay pacientes que cuando le repites el transesofágico a las 3 semanas sigue teniendo el coágulo. O sea, que por estar durante 3 semanas anticoagulado no es seguro que el paciente no tenga un coágulo. Lo que sí que es altamente improbable es que tenga un ictus, o que ese trombo se desprenda, ¿no? Yo creo que lo que la anticoagulación te da es cierta estabilidad
a ese coágulo y reduce las probabilidades de que ese trombo que tienes en la aurícula embolice. Esto es lo que creo, porque de hecho las series lo que te dicen son esto, ¿no? Que cuando te suene la música. Ya, yo me he quedado sorprendido que a mí no me haya sonado, pero ahora me la guardaban para ahora, está claro. Pero yo creo que es esto, ¿no? Y hay países que siempre hacen un transesofágico antes de hacer una cardioversión. A lo mejor habría que planteárselo, pero bueno, no voy a dar ideas. No. Muy bien. Bueno, pues nada, pues muchas gracias. Ya no está sonando la música, estamos fuera de tiempo. Gracias a los ponentes por sus charlas maravillosas, a la participación del público y nada, damos pie a la siguiente mesa. La siguiente mesa. Muchas gracias. Gracias.